Hola Grupo Z. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos estudiando en la clase pasada, ¿no es cierto? El último repaso que vamos a dar a la apertura italiana. Eh, ya vimos la línea principal y ahora vamos a ver una de las variantes más comunes que se da a veces en partidos principiantes. Este, después de eso vamos a ver algunas otras respuestas alternativas que son algo más sencillas y lógicas. Y con eso yo creo que estaríamos cerrando la apertura italiana. Empecemos. Continuando con el estudio del último video, vamos a seguir analizando la misma línea, pero con otras variantes con otras opciones que puede tomar el negro. Vamos a lo básico. No vamos a hacer un repaso entero de lo que vimos en el último video porque sería alargarnos de más y pueden revisarlo ustedes mismos. E4 E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3. Ya, las primeras jugadas son dentro de la línea como corresponde. Vamos a revisar primero la línea entera que ya la revisamos y luego las variantes más comunes dentro de C3 y D4. ¿No es cierto? Caballo F6, normal, D4, peón por, alfil jaque. Bueno, acá obviamente hay más de una opción, pero nosotros jugamos caballo C3, que es la más natural y posiblemente la mejor, aunque muy ligeramente. Caballo por E4. Bueno, acá es sencillo, ¿no es cierto? El caballo clavado, el caballo de C3 clavado. Así que lo único que nos queda es enrocarnos. Entregamos un peón, pero lo entregamos sabiendo que vamos a obtener actividad a cambio. Ya, y acá este es el momento crítico, ¿no es cierto? Decíamos que la captura correcta aquí es con alfil por C3. Pero también está la opción de tomar con caballo. Y esa es la que vamos a ver ahora. Después de alfil por, ¿no es cierto? Venía D5 y bueno, todo lo prosiguiente que está en el otro video por si lo quieren revisar. Pero ahora vamos a ver qué pasa si capturan con caballo. Bueno, con caballo, al menos el comienzo es más natural y obvio, ¿no es cierto? Capturamos inmediatamente el caballo. Aquí, obviamente no sirve D5 por varios motivos que no es necesario especificar. B por C3 y acá el negro tiene tres opciones. A primera vista, la más natural es capturar. Eh, Posiblemente se puede hacer si es que uno conoce esta variante y la ha estudiado. Y además es muy natural, tú capturas y te capturan el peón. Si el jugador no conoce la línea y no quiere gastar tiempo en la apertura, va a capturar y punto. Alfil por C3. Vamos a ver la línea principal de esta variante hasta el final y después retrocedemos sobre las otras opciones o las otras decisiones que puede tomar el negro. Bueno, acá a ver si bien está amenazada la torre, no vamos a defenderla en este momento. Identifiquemos primero puntos débiles. Bueno, obviamente el primer punto débil es fácil, lo voy a mencionar yo. El primer punto débil es por supuesto el alfil. El alfil negro de C3 no tiene defensores, así que es un punto débil. Si encontramos dos puntos débiles y podemos atacar ambos con una sola pieza, en algunos casos eso puede ser un ataque doble efectivamente o efectivo. Y en este caso, ya teniendo el alfil como un punto débil, busquemos otro. ¿Cuál es el otro punto débil natural en esta posición? Que además no hay demasiados. ¿Sí? Alguien podría señalar, por ejemplo, G7. Y G7 efectivamente es un punto débil, pero no hay muchas formas de sacarle utilidad a este punto débil. El punto débil que estamos mirando es el natural F7. ¿No es cierto? Atacado con una pieza, defendido con una pieza. Entonces,
Nuestra misión es identificar ambos puntos débiles, este, y atacarlos con un solo movimiento. ¿Cuál es la jugada? Un segundo, pueden parar el video. La jugada es dama b3, atacando ambos. El alfil y f7 en batería junto con nuestro alfil. Esta amenaza doble, bueno, el negro naturalmente debe tomar. En realidad aquí a veces se propone otra variante, pero no, tomar es lo correcto ahora. Y alfil por f7 jaque, ¿no es cierto? Única. Obviamente si el rey se viene a e7 con alfil g5, automáticamente ganó la dama, así que no vamos a profundizar en eso. La jugada naturalmente es f8, rey f8. Ya. Ahora, a ver si se les ocurre cuál puede ser la siguiente jugada. Tenemos que incorporar más piezas al ataque y tenemos que seguir presionando sobre las debilidades del negro. En este caso hay una debilidad no muy común, pero que la hemos producido y que está bastante a la vista. No es el alfil, porque no entregué una torre, así que compensar con la ganancia solo de un alfil no sería lo que estoy buscando. Necesito un ataque mucho más fuerte para compensar la torre que regalé. Y vamos a atacar esta dama. La dama evidentemente tiene solo esta diagonal, entonces con alfil g5 realizo un ataque directo. La dama no tiene casillas, no está perdida aún, pero no tiene casillas. Así que es muy complicado defender esta posición. La computadora recomienda la jugada caballo por d4, que efectivamente igual deja en desventaja, pero no es tan natural. El oponente tendría que tenerla estudiada, así que vamos a ver lo más obvio. Lo más obvio es tratar de salvar nuestra dama con caballo e7. Igual es jugable, pero en este momento, si el blanco juega correctamente y se desempeña de manera adecuada, va a quedar con ventaja. Entonces caballo e7 y bueno, ¿qué jugada se les ocurre ahora? Hay dos posibles y nosotros vamos a estudiar solo la más simple, porque como tengo dos opciones, es mejor aprendernos la más simple, que es ligeramente inferior a la otra, pero que sí es más fácil aplicarla y entenderla rápidamente, además de no olvidarla. Bueno, la jugada que la computadora recomienda como correcta es torre por A1. Tiene harto sentido, ¿no es cierto? Recupero una pieza, a pesar de que además de la torre que entregué tengo un peón y mi estructura de peones es fea. Y además ese caballo de 7 está clavado, entonces va a continuar ahí después de que me coma el alfil. Pero le da un tiempo al negro para defenderse un poco y quizás salvar su dama. Así que no vamos a tomar el alfil en A1, que técnicamente es la jugada más correcta, pero torre E1 es suficiente. Torre E1 ataca al caballo de E7, ¿no es cierto? Que está clavado. Y obviamente cuando una pieza está clavada, ¿qué tengo que hacer? Atacarla con otras piezas. Además que está en directa amenaza del rey, o sea, de la dama y del rey, ¿no es cierto? Entonces ya no hay mucho que hacer. Pero no termina acá, porque, bueno, si terminara acá y no conoces cómo continúa la línea, podría pasarte esto. Por ejemplo, pensando, me gané la dama, juego, el negro juega D6, que es la jugada natural, ¿no es cierto? La pieza que nos falta por desarrollar, que puede llegar a apoyar la defensa que estamos haciendo de este ataque blanco. Y continuamos con el natural, ¿no es cierto? Alfil por E7, jaque, dama por, torre por, rey por.
y llegamos a esta posición, ¿no es cierto? Oh, me comí la dama, pero contemos las piezas en el tablero. El negro tiene 2 torres y 2 alfiles. Y yo tengo mi dama, un alfil y un caballo. Si se remiten al valor natural de las piezas, que aprendemos que hay más de una graduación, pero la que usamos nosotros, ¿no es cierto? Las torres valen 5 puntos y la dama vale 9. Por lo tanto, esas dos torres bien coordinadas y desarrolladas valen más que mi dama, ¿no es cierto? Y la pareja de alfiles vale algo más que un caballo y un alfil. Así que técnicamente, además de tener un peón de ventaja, el negro tiene una buena ventaja material. Pero ¿qué pasa con la posición del negro? Que esas torres están inactivas. Ese alfil no se ha desarrollado y el otro alfil está en un rincón sin poder tener actividad aún. De hecho, está encerrado. Entonces yo puedo aprovechar esta situación y evitar o aprovecharme de la mala posición del negro. Además de la falta de desarrollo, ¿cuál es el principal defecto que tienen las negras en este momento? Es sencillo, ¿no es cierto? Muchos se darán cuenta. El rey está en el centro sin piezas que lo protejan y a merced de las únicas piezas que tengo yo, mi alfil, mi caballo y mi dama. Entonces, tengo que aprovecharme de esto, pero no es tan sencillo aprovecharse de eso, porque lo ideal sería que la dama llegase a molestar a ese rey que está en el centro. Pero no tiene acceso la dama a esto, porque la casilla E6 está protegida por el alfil negro y no tengo acceso a F7. Debo mover el alfil para lograr acceso a F7. Pero por ejemplo, una jugada como alfil H6 es fácilmente contestable con G6 y así después puedo desarrollar mi alfil, mis torres se conectan y el negro logra cierta tranquilidad con la que va a poder lograr igualar en desarrollo y quedarse con la ventaja material que obtuvo. Entonces, esta jugada es muy importante y deben recordarla porque es la precisa que justifica toda la posición que desarrollamos. ¿Cómo aprovecho de llegar a F7 con mi dama sin meterme en problemas y sin dejar que el negro alcance a defenderse? Les doy un momento para que lo piensen, pueden parar el video. En esta posición, la única jugada correcta es alfil G8, bloqueando la salida de la torre y despejando F7 para que entre la dama. De esta manera me aprovecho de la mala posición del rey. En este caso, ninguna jugada sirve. Quizás no es tan evidente aún, pero si se fijan con un poco más de cuidado, la torre de H8, el negro seguramente la va a perder. Ya que después de alguna jugada de desarrollo, como por ejemplo, no sé si sea lo más correcto, podríamos moverlo acá o podríamos tratar de escapar con el rey. ¿No es cierto? Por ejemplo, una jugada de desarrollo como alfil F5 se responde con alfil F7, o sea, con dama F7, perdón, rey D8, por ejemplo, única, y en vez de capturar el alfil, tomo tomo G7 condenando a la torre, ¿no es cierto? Entonces, la jugada clave de toda la posición después de llegar a esta circunstancia es alfil G8, que consigue definitivamente una ventaja considerable para el blanco. Con eso subsanamos el tema del material y el negro todavía se encuentra en una posición donde necesita más desarrollo y espacio. Esta es la línea principal, la repasamos una vez más rapidito, ¿no es cierto? E4, 5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, caballo F6, D4, E por, C por, alfil jaque, caballo C3. Ya.
enroque. Y ahora, bueno, si capturan con alfil, ya conocemos la línea del video anterior. Y si capturan con caballo, que es lo que estamos viendo hoy, peón por. Y si peón por, dama b3. ¿Sí? Aquí la línea es bastante natural. Alfil por, jaque, rey f8, el ataque a la dama, bloqueo, torre y el cambio que vimos, que finaliza con este magistral alfil g8. ¿Sí? Entonces ahora veamos qué otras cosas pueden pasar. El momento clave. Peón por, alfil jaque, caballo c3, caballo por, enroque y caballo por. Peón por única. Y ahora el negro tiene otras opciones. Si es que no quiere, o si es que ha estudiado esto, por ejemplo, o alguna vez repasó y sabe que con alfil por c3 podrían producirse algunos enredos. ¿Qué otras opciones tiene? Bueno, primero veamos la más mala. La más mala es alfil a5. Muy sencillo, ¿no es cierto? Si vemos la posición del tablero, resulta obvia la jugada, ¿no es cierto? Me enroqué rápidamente para liberar mi torre y aprovechar la columna E. El negro perdió tiempos capturando, así que su rey sigue en el centro. La jugada obvia y natural. Torre 1. No lleva mucho que pensar, ¿no es cierto? Ya, ¿qué pasa con torre 1? Bueno, en realidad no hay nada que hacer. De hecho, la jugada más correcta en esta situación es jugar rey f8. Ya definitivamente echando a perder toda la posición del negro. Si por ejemplo caballo por e7, tan sencillo como alfil g5 y de nuevo la posición del negro está perdida. No tanto como perdida en realidad, pero con muchas complicaciones para defender a ese rey y seguirse desarrollando. Ya, veamos otra. Bueno, o acá por ejemplo todavía tengo el ataque con dama b3 a f7 y tengo muchos temas también. Tengo un avance a d5, tengo hartos posibles ataques. Muy difícil defender esta posición con negras. Ya, entonces esa es la más mala, ¿no es cierto? Hay otras dos que son aceptables, de hecho que son posibles variantes para responder acá. Una es alfil e7, un poco más defensiva, pero muy correcta también. Y la otra es d5. Ya, veamos primero alfil e7. Bueno, alfil e7 quizás es una de las que puede incomodarnos un poco más para conseguir ataque con blancas. Ya, aún así la posición es interesante y quedamos con ventaja de desarrollo e iniciativa. Ya, entonces la jugada que viene, esto es importante, la jugada que viene ahora es de 5, hay otras opciones pero son más pasivas y quizás nos vamos a trabar y vamos a quedarnos con ese peón de menos que regalamos. Entonces de 5 te da un poco más de actividad. Fuerza al caballo a una única jugada, ¿no es cierto? Bueno, no, puede retroceder, una jugada de antidesarrollo que quizás no estaría tan mal, pero lo más natural es jugar caballo a 5. ¿Sí? En este tipo de posiciones, tanto en la italiana como en la española, es normal que el caballo a veces tenga que venir a 5. Después de todo no está el peón de B, así que no voy a poder expulsarlo de ahí o atacarlo. Así que no corre riesgo el caballo de ser capturado al menos. Pero sí queda en la columna A, que nunca es cómodo. Y alfil D3, la retirada natural del alfil en esta posición. No quiero que me cambien ese caballo por un alfil blanco muy poderoso. Y D3 es una jugada natural que sigue apuntando al posible enroque negro. Ya casi seguro, de hecho la jugada natural aquí es enrocarse, ¿no es cierto? Y después viene esta línea interesante, ¿no es cierto? Atacando el caballo, aprovechando de molestar esa debilidad y esa posición incómoda que tiene el caballo. Y acá podrían darse, si el negro no encuentra la jugada correcta, podrían darse algunas variantes interesantes. Por ejemplo, veamos esta que es la más incorrecta, B6. Y ya, ¿qué pasa con B6?
Estoy amenazando al caballo. Esta jugada es interesantísima. D6. A ver si la ven. Aquí hay un tema táctico. D6, bueno, ataca el alfil, así que fuerza un poco, ¿no es cierto? No deja muchas alternativas. Por ejemplo, C por D6. Y a ver si ven la jugada ahora. Es bastante sencilla. Pueden parar el video. Puntos débiles. ¿Qué puntos débiles hay ahora en el tablero? Dos. El primero, a simple vista, ¿no es cierto? La torre de A1, de A8, perdón, está claramente expuesta y sin defensa. ¿Y qué otro punto débil hay? H7. Oh, perdón. H7, ¿no es cierto? Nuestro alfil se colocó en D3 para atacar H7 y en este momento está atacado con una pieza y defendido con el rey. Así que teniendo esos dos puntos débiles a la vista y expuestos, la jugada natural que ataca a ambos es dama E4, ¿no es cierto? Ya ahí obteniendo ventaja decisiva. Pero la verdad es que eso solo sucede si el negro, que es una equivocación que se puede dar porque es muy natural, al menos en principiantes o en aficionados, podría suceder en algún partido efectivamente. Pero la jugada más natural que se recomienda para el negro en esta posición es C5, ¿no es cierto? Defendiendo también el caballo, pero con la dama. C6 también es una posibilidad y no varía mucho, pero C5 es también la opción y aquí también tengo que... Aquí hay que jugar ajedrez nomás. Tengo después opciones como traer mi dama a E4 o a F4 o desarrollar el alfil o posiblemente dos de estas distintas, ¿no es cierto? Son variantes posibles, ya tengo que empezar a diseñar planes de ataque, ahí está el tema de noche 7, ¿no es cierto? Y bueno, tengo ocupación del centro, tengo material menos, tengo un peón menos, pero a cambio de eso tengo más actividad de desarrollo. El alfil negro de casillas blancas aún no se ha desarrollado, entonces puedo jugar cómodamente. Ese caballo que está en A5 también no está en una posición óptima, entonces compensa un poco el peón regalado. Compensa bastante en realidad, las blancas tienen una ligera ventaja a pesar del peón menos. Ya, volvamos. Siguiente. E por, C por, alfil jaque, caballo C3, esto tenemos que tenerlo ya súper memorizado. Son unas cuantas jugadas muy sencillas. Enroque y caballo por, eso es lo que estamos viendo hoy día. Caballo por, B por. Y ahora vamos a ver la última, que también es interesante y también es jugable para el negro. Y tenemos que estar preparados para saber responder esto. D5. Bueno, en este caso se ve que el negro, en vez de retirar su alfil, responde con una amenaza al alfil nuestro, ¿no es cierto? Normalmente nosotros quisiésemos salvar nuestro alfil, pero en este caso, y dada la posición que se desarrolla, es más conveniente entregar nuestro alfil por el alfil negro. Así que la jugada recomendada después de D4, de D5, perdón, es C por B4, D por C4. Y ahora, aprovechando siempre, que ese es el tema, ¿no es cierto? La columna E, torre 1 jaque. Bloquea con caballo, ¿no es cierto? Y jaque con dama. Esta posición es hasta un poco mejor que la que vimos recién. O sea, yo al menos a mí se me hace más cómoda. En realidad ambas posiciones son relativas y son bastante igualadas una de la otra, con una ligera ventaja para el blanco. Ya, veamos de nuevo para entenderlo mejor. Ya, entonces íbamos a ver D5. Entonces capturo. C por B4. Me capturan también de vuelta. Alfil por alfil.
torre 1 y tapa con caballo para no perder el enroque, ¿no es cierto? Obviamente aquí hay otros errores que puede cometer el negro, por ejemplo después del E, si no me parece tan necesario mencionarlo, pero después del D si tapa, si bloquea con alfil, ¿no es cierto? Tengo el D5 ganando el alfil, así que no vale. La única jugada en este momento es caballo E7, dama 4 jaque, y la más natural, si bien no la única, es bloquear con alfil de E7. A lo que viene B5, ¿no es cierto? Permitiendo después la captura del peón de C4, enroque, porque también hay que ver que aquí hay un tema en el caballo que está clavado con la torre, ¿no es cierto? Y que tengo A3 o F5 que serían, o sea, perdón, alfil G5 o alfil A3 que serían muy molestas, ¿no es cierto? Entonces, antes que proteger mi peón o que tomar cualquier otra acción, el enroque para desclavar el caballo. Y dama por C4. Si no se enroca, obviamente se meten más problemas, mejor para nosotros porque ese caballo clavado es muy susceptible a los ataques. Y aquí finaliza la posición. Si se dan cuenta, recuperé el peón, tengo más actividad. Mi estructura de peones es un poco menos sana que la del negro, pero la actividad también es bastante superior y eso lo compensa, ¿no es cierto? Este peón aislado va a ser un tema después, pero al menos es bastante posible que con la ventaja de desarrollo yo por lo menos logre obtener un peón de ventaja para compensar este peón que me va a costar harto defenderlo, ¿no es cierto? Y acá ya hay que jugar ajedrez. Bueno, esa es la línea, ¿no es cierto? Último repaso. Ya, D4, 5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, caballo F6, D4, E por, C por, alfil B4 jaque, caballo C3, caballo por, enroque y caballo por. ¿Sí? Única B por. Esto es importante que no se confundan con la otra variante donde no capturo. Y bueno, lo que no les había comentado es que, claro, después de que me capturan, acá en realidad la recomendación del computador, se los voy a contar también como anecdótico, porque nosotros vamos a jugar acá dama B3, que tiene mucho más sentido, una jugada mucho más humana, pero esta tampoco es mala. Alfil por F7, jaque, forzando la captura, y después dama B3 jaque, ¿no es cierto? Forzando a la retirada, recupero el alfil. Y tengo un peón menos, pero le quité el enroque al negro y tengo más espacio y algo más de desarrollo, lo que me va a permitir atacar primero, ¿no es cierto? También tengo la columna E, así que también es jugable, pero obviamente al nivel que están jugando ustedes, dama B3 es mucho más peligroso para el negro. Para la próxima oportunidad espero hacerles una introducción a lo que es el uso del Chessbase. Es bastante básico, es parecido a un Word pero para ajedrez. Para los más grandes que ya manejan el Office o programas así, es muy similar a un Word para ajedrez. Vamos a hacer un repaso bien básico de sus funciones, aunque en internet hay muchos tutoriales de cómo usarlo, así que si quieren aprender más pueden buscar. También les voy a dejar por ahí algún link que considere adecuado para que lo bajen. Si pudiésemos vernos, yo les pasaría una copia del que tengo yo, que es un poco más antiguo, pero tiene las mismas funciones. Y eso. Y yo me imagino que ese va a ser el próximo video y posteriormente seguiremos separados por grupo Z y grupo 0 para seguir profundizando en los temas que estamos viendo. Saludos, que estén bien. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, deja like y suscríbete. Hasta la próxima sesión de Ajedrez Atatón.